Para el registro contable del impuesto sobre beneficios, la resolución publicada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 2016 recoge una serie de conceptos que conviene conocer para posteriormente practicar la liquidación del impuesto. En este sentido, la citada norma señala que el resultado contable total equivale al resultado económico de una entidad en términos de ganancia o pérdida que se obtiene por diferencia entre todos los ingresos y gastos del ejercicio aplicando reglas contables, y ello con independencia de la agrupación del patrimonio neto en la que se haya reconocido, es decir, es indiferente en este caso que se trate de cuentas derivadas de la explotación del negocio o de otras que puedan estar afectando al patrimonio neto. Desde el punto de vista de la legislación fiscal, el resultado del ejercicio se identifica con la denominada base imponible, cuyo cálculo se realiza considerando la legislación tributaria en vigor. Por tanto, al resultado fiscal se le conoce técnicamente como base imponible. En este sentido, para poder obtener una liquidación del impuesto sobre beneficios más favorable, la resolución reconoce la existencia de las denominadas oportunidades de planificación fiscal, que son acciones emprendidas por la empresa cuyo fin último es aprovechar la aplicación de las diferentes opciones o alternativas ofrecidas por la normativa fiscal, bien para deducir una pérdida fiscal o para diferir beneficios a efectos fiscales. Existe una gran multitud de este tipo de oportunidades que implican un conocimiento profundo de la normativa fiscal con el fin de que la compañía disfrute de los beneficios ofrecidos por la norma tributaria. Antes de seguir analizando la normativa contable para registrar el impuesto de beneficios, es necesario conocer de forma somera los principales conceptos fiscales que afectan a la liquidación del impuesto, a los que se dedican las siguientes diapositivas. Señalar que dado lo prolijo de la materia fiscal, en cada apartado se incluye la referencia legislativa para que los interesados puedan acceder a la Ley 27/2014, que actualmente regula el impuesto de sociedades, con el fin de conocer de forma pormenorizada los conceptos a los que nos vamos a referir. En este sentido, lo primero que hay que señalar es que se trata de un impuesto directo y personal que grava la renta de las personas jurídicas y de determinados entes sin personalidad jurídica plena, como por ejemplo las uniones temporales de empresas. Su hecho imponible se identifica con la renta obtenida por el contribuyente durante el periodo impositivo, cualquiera que sea su fuente u origen, y que desde el punto de vista de las compañías mercantiles se asimila al resultado antes de impuestos. La base imponible o resultado fiscal se refiere a la renta obtenida en el periodo impositivo, la cual podrá ser disminuida en su caso por la posible existencia de bases imponibles negativas de periodos impositivos anteriores, en la medida en que la normativa fiscal permita su aplicación. Al respecto, señalar que la citada normativa fiscal contempla los siguientes métodos para la estimación de la base imponible: estimación directa, estimación objetiva y, subsidiariamente, estimación indirecta. En el caso de determinación de la base imponible por estimación directa, la misma se calculará corrigiendo el resultado contable según los preceptos de la legislación tributaria, aflorando de esta forma diferencias entre la legislación fiscal y contable que desde el punto de vista cuantitativo deberán tener su repercusión en la liquidación del impuesto y que serán objeto de tratamiento en posteriores tutoriales. En el caso de que la base imponible se obtenga por estimación objetiva, la misma se podrá calcular total o parcialmente mediante la aplicación de los signos, índices o módulos para los sectores de actividad que la legislación fiscal contemple. Otro aspecto importante de la normativa fiscal son las reducciones que la empresa puede detraer de la base imponible, y en ese sentido se contempla, por una parte, la reducción por reserva de capitalización, equivalente al 10% del incremento de los fondos propios durante el ejercicio objeto de liquidación, y asimismo la reducción de la base imponible mediante la dotación de la reserva de nivelación, si bien esta última reducción está dirigida exclusivamente a las empresas que la normativa fiscal califica de empresas de reducida dimensión y que en estos momentos son aquellas que en el ejercicio anterior hayan tenido un importe neto de la cifra de negocios inferior a 10 millones. En cualquier caso, ambas reducciones están sometidas a diversos requisitos contemplados
en los artículos 25 y 105 de la ley para su efectiva aplicación, que oportunamente serán objeto de estudio. El periodo impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad, sin que pueda exceder de 12 meses, debiendo no obstante darse por concluidos en determinados casos contemplados por la normativa fiscal, tales como la extinción de la entidad, el cambio de residencia al extranjero o la transformación de la sociedad con cambio de tipo impositivo, entre otros. En cuanto al devengo del impuesto, este se produce el último día del periodo impositivo, lo que para el caso de empresas con ejercicios coincidentes con el año natural significa que el devengo será efectivo el día 31 de diciembre. Respecto al tipo de gravamen aplicable, la normativa fiscal varía de unos periodos a otros, encontrándose en la actualidad el tipo general del 25%, si bien para empresas de nueva creación se reduce al 15% por un determinado periodo de tiempo. Un concepto especialmente relevante es el de cuota íntegra, que se identifica con la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, es decir, vendría a ser el impuesto bruto que el contribuyente debe satisfacer a la hacienda pública. La legislación fiscal permite determinadas rebajas de la cuota íntegra, que técnicamente se conocen como deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra, y que obedecen fundamentalmente a deducciones para evitar la doble imposición internacional, bonificaciones por la obtención de determinadas rentas y deducciones para incentivar la realización de ciertas actividades, encontrándose entre estas últimas las correspondientes a actividades de investigación y desarrollo y de creación de empleo. Los artículos 31 y 39 de la Ley del Impuesto de Sociedades recogen de forma pormenorizada los requisitos de tales deducciones y bonificaciones, debiendo tenerse en cuenta que el orden para su aplicación es el indicado anteriormente. En el caso de que alguna bonificación o deducción no pueda aplicarse por falta de cuota íntegra, que en ningún caso puede ser negativa, con carácter general la normativa fiscal contempla su posterior aplicación sujeta a determinados requisitos a los que las empresas deberán estar atentos para no perder los consiguientes beneficios fiscales. A partir de los conceptos anteriores de cuota íntegra y deducciones y bonificaciones, surge el de cuota líquida, que se corresponde con la cantidad resultante de disminuir la cuota íntegra en el importe de las deducciones y bonificaciones que le puedan corresponder al contribuyente en el periodo impositivo. En definitiva, la cuota líquida se puede identificar con el impuesto de vengado neto que la entidad debe satisfacer a la hacienda pública. No obstante, la normativa fiscal contempla la entrega de cantidades a cuenta del impuesto, que en este caso reciben el nombre técnico de pagos fraccionados, que la empresa deberá satisfacer en los meses de abril, octubre y diciembre. En concreto, el pago deberá realizarse en los primeros 20 días naturales de los meses citados y para su cálculo se deberá tener en cuenta los requisitos exigidos por la norma fiscal. A partir de la cuota líquida, las empresas podrán restar las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados que hayan tenido durante el ejercicio objeto de liquidación, calculándose de esta forma la denominada cuota diferencial, obtenida por diferencia entre la cuota líquida y el importe de las retenciones y pagos a cuentas correspondientes al periodo impositivo, y que representa la deuda tributaria del ejercicio, lo que provocará, desde el punto de vista contable, el registro del consiguiente pasivo a favor de la hacienda pública, que se tratará en tutoriales posteriores. En el caso hipotético de que la cuota líquida fuese inferior a las retenciones y pagos a cuenta, la hacienda pública deberá devolver la diferencia, generándose en este caso un activo a favor de la empresa. Finalmente, señalar que los sujetos del impuesto están obligados a presentar una declaración que obligatoriamente se deberá de presentar en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. En el caso de periodos impositivos coincidentes con el año natural, la fecha última para la presentación de la declaración sería el 25 de julio del año siguiente al ejercicio liquidado. A partir de los conceptos contables y fiscales comentados con anterioridad, para la liquidación del impuesto sobre beneficios se puede utilizar una tabla semejante a la que se expone a continuación. En este sentido, se parte de resultantes de impuestos, al que se aplican las diferencias entre la legislación fiscal y contable, que podrán ser calificadas como temporarias o permanentes y sobre las que versarán próximos tutoriales.
Una vez incluidas dichas diferencias, se obtiene la que llamamos base imponible previa 1, a la que se podrá aplicar la reducción por reserva de capitalización, calculándose de esta forma la base imponible previa 2, que tras la aplicación de la posible compensación de bases imponibles negativas, permitirá obtener la base imponible previa 3, a partir de la cual las empresas de reducida dimensión podrán reducir la reserva de nivelación, obteniéndose de esta manera la base imponible del ejercicio sobre la que deberá tributar la compañía, en el supuesto de que represente un resultado fiscal positivo, pues en otro caso la empresa no tributará por el impuesto, teniendo derecho a registrar un activo a su favor por motivo de haber obtenido pérdidas fiscales en la medida que sean compensables en ejercicios futuros y la normativa contable lo permita. Partiendo de que la base imponible sea positiva, a la misma se le aplicará el tipo de gravamen vigente, que actualmente está en el 25%, obteniéndose de esta forma la cuota íntegra, de la que se detraerán a su vez, si existiesen, las deducciones y bonificaciones a las que tenga derecho la entidad declarante, calculándose de esta manera la cuota líquida o impuesto neto devengado por el contribuyente. A partir del cálculo de la cuota líquida, tan solo quedaría restar de la misma las retenciones y pagos a cuenta soportados por el sujeto del impuesto, obteniéndose de esta forma la cuota diferencial que se corresponde con el pasivo efectivo que deberá satisfacer el contribuyente a la hacienda pública. No obstante, como anteriormente se dijo, en el caso hipotético de que las retenciones y pagos a cuenta superasen el importe de la cuota líquida, se generaría un derecho de cobro a favor de la empresa que la hacienda pública deberá satisfacer oportunamente, no recogiendo la actual normativa tributaria ningún plazo concreto para cancelar dicha deuda a favor de la entidad declarante. Y con los comentarios sobre la tabla propuesta para la liquidación del impuesto sobre beneficios, damos por concluido el presente video tutorial. Muchas gracias por su atención.